un día viene y te atiende mal a las clientes o a los clientes, ¿viste? Te atiende como quiere. Y después al rato Bueno, está hermanos, bien. doy gracias por estar con todos ustedes una vez más. El Señor les bendiga grandemente a cada uno. Y bueno, vamos a estar una hora de la meditación de la palabra, siguiendo con nuestro estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Hoy comenzamos con el capítulo 4. Y acá nos va a llevar a nosotros a la vida que agrada a Dios, ¿no? También vamos a ver un poco de la santidad y de la caridad y de la venida del Señor. Así que esperamos sacarle provecho a este capítulo. Les mando un abrazo, gracias por las llamadas que tuvimos hoy de los hermanos, por comunicarse con nosotros, hermanos, y por bendecirnos a través de las comunicaciones que ustedes tienen. El Señor les bendiga grandemente y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos amados. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta noche para poder transmitir tu palabra a los hermanos y a las hermanas. Señor, tú sabes que me has dado este trabajo para que lo lleve a cabo, pero no lo puedo hacer si tú no me respaldas, Señor. Necesito de ti, Señor, necesito del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Y bendice a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces la palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Fíjese, acá usa dos palabras, rogar y exhortar, ¿no? Y lo más importante que este ruego y esta exhortación es en el Señor Jesucristo. Es como que Jesús mismo nos ruega y nos exhorta. ¿Vio? Y vamos a ver si entendemos un poco más esto, porque, a ver, en la versión 1569 dice, resta, pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuiste enseñado de nosotros, de cómo conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, ¿no? De que de la manera que aprendiste, en esta versión 1960, en una dice que fuiste enseñado y otra dice que aprendiste. Bueno, que fueron enseñados de ellos, de los apóstoles, ¿no? De nosotros, dice acá en la 1960. ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Yo? Y acá dice, ¿cómo os conviene andar y agradar a Dios? Así vayáis creciendo. Así abundéis más y más, dice, en la versión 1960. Así vayáis creciendo, y en la versión 1960 dice, así abundéis más y más. Bueno, cambian un poco lo relatado, pero el sentido es el mismo para mí. Entonces fíjese que acá estaba la exhortación. ¿Cuál era la exhortación? ¿No? Que de la manera que aprendieron ellos, de los apóstoles, de cómo convenía a ellos conducirse, andar y agradar a Dios, ellos tenían que abundar más y más, ¿no? Y ahora volvemos a lo que veníamos hablando. ¿Cómo nosotros podemos conducirnos y agradar a Dios, ¿no? Si no es con un corazón noble, con un corazón sincero, con un corazón verdadero, con un corazón puro, ¿no? Libre de todo pensamiento de condenación, de todo pensamiento malo, ¿no? Por eso necesitamos la santificación de nuestro sentir, de nuestro corazón, por el Espíritu Santo y por la palabra, como dice ahí en Primera de Pedro, creo que es 1:24, habiendo santificado por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos conducir nosotros? Ahí está la exhortación. La exhortación está en que nosotros tenemos que
que conducirnos y agradar a quién, a Dios. Fíjese. Entonces, la única manera de agradar a Dios es tener un corazón noble, un corazón puro, el corazón de un niño. Porque dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 14, dice en el versículo, estoy buscando, hermanos, donde dice que tenemos que ser, acá, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Y ahí tenemos que llegar nosotros, ¿no? Un niño, una persona inocente, niño en la malicia. Quiere decir que el niño tiene malicia, pero es una malicia de la cual no se lo puede culpar al niño, porque él no entiende todavía. Entonces es niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Nosotros sabemos que, y acá el Señor Jesucristo nos exhorta por medio del apóstol Pablo, que nosotros tenemos que andar como hemos sido instruidos, como se nos ha enseñado, porque se nos ha enseñado cómo debemos conducirnos y cómo agradar a Dios, ¿no? Entonces, por lo que veníamos viendo, los apóstoles fueron aceptados, no por Dios, fueron confirmados por Dios porque tuvieron un corazón semejante al de Jesús. ¿Por qué el corazón de los discípulos era semejante al de Jesús? Porque Jesús estaba en el corazón de ellos, ¿no? Para tener un corazón como el que tenía Jesús, Jesús tiene que estar en ese corazón, ¿no? Porque si no está ahí el Señor Jesucristo, entonces va a estar o el yo o va a estar el diablo allí. Ahora, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos, ¿vio? Rogar y exhortar, ¿no? En el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundar, eso es un trabajo, eso es una preocupación. Cada día que pasa nosotros tenemos que procurar mejorar nuestro andar. Cada día. Y nosotros sabemos que la única manera de mejorar nuestro andar cada día más y más es que nuestro corazón sea transformado, sea santificado, sea un corazón verdadero, un corazón lleno de amor. Y eso hay que trabajar, eso requiere trabajo, porque cuando nosotros nos dispongamos a hacer eso, se va a levantar el enemigo contra nosotros, por medio de la carne, por medio del mundo, por medio de muchas cosas. Y nosotros tenemos que declarar Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Entonces ahí está, os ruego y exhortamos. El ruego está, pero también está la exhortación. No podemos andar o conducirnos y agradar a Dios si en nuestro corazón no está Jesús, no está la palabra de su gracia. No, tiene que estar y abundar. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. ¿Vio? Pablo les llevaba a ellos, nosotros le hemos instruido a ustedes, le hemos capacitado, le hemos enseñado a ustedes de cómo ustedes tienen que andar. Entonces, ahora fíjese que qué triste para una persona que está para enseñar a cómo deben conducirse y después los hermanos hacen todo lo contrario a lo que él les enseñó. Y entonces, fíjese, qué decepción. Es como que ha trabajado en vano, porque no siguieron las instrucciones, no están andando en las instrucciones que Él les dio, por el Señor Jesucristo, por la palabra. No, ahí en la práctica, ahí se ve la realidad. Como decía alguien por ahí, ¿no? Que los hechos hablan más que las palabras.
Entonces, si yo no, no tengo esa realidad en mi vida, no, yo no tengo amor en mi vida, no tengo misericordia en mi vida, no la manifiesto a través de mi cuerpo humano. Entonces, ¿para qué se me instruyó? ¿Para qué se me capacitó? Es como cuando un soldado es instruido para la guerra y resulta que cuando va a la guerra se queda sentado, no se defiende, no defiende su patria. ¿Para qué se lo entrenó? ¿Para qué se lo instruyó? ¿Para que se deje matar así, sin sentido? ¿Para qué fuimos instruidos nosotros? ¿Para qué somos instruidos todos los días? ¿No? ¿Para qué? Viene el enemigo con sus tentaciones, viene el enemigo con sus malos pensamientos, viene el enemigo con su desánimo, viene el enemigo con su codicia y nosotros caemos postrados a su pie. Caemos ahí sin ningún problema. Entonces, ¿para qué fuimos instruidos? Se nos habló del amor, se nos habla de la siembra, ¿no? Que aquel que siembra escasamente, escasamente segará, y aquel que siembra abundantemente, abundantemente segará. Se nos habla de que tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? A dos manos. Y se nos instruye, porque la verdad que hemos sido instruidos. No se puede decir que no se nos instruyó, porque todos los hermanos que han estado acá en esta iglesia local han sido instruidos para manifestar una vida, para tener un andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron con la instrucción que han recibido? ¿No? Es como que fueron a la guerra dejando las armas que se les fue dada para defenderse o para defender la patria. Porque dice, porque ya sabéis qué instrucciones os hemos dado, dice. Gloria al nombre del Señor. Ahí en 2 de Corintios 2:16 dice, esto es ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida, ¿no? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y bueno, nosotros sabemos que nuestra suficiencia es Dios, nuestra suficiencia es Dios. Con Dios todo lo podemos, con Cristo todo lo podemos, no podemos decir que no lo podemos. Entonces, cuando no lo podemos hacer, hay dos opciones ahí. O estamos en la carne, ¿no? Por eso no lo podemos hacer, o no creímos la instrucción, no la hemos recibido. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ahí está la instrucción, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese. ¿Te das cuenta, hermano? En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, instrucciones. Alabado sea el Señor. Y volviendo ahí al capítulo 4 de Tesalonicenses, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Le hemos enseñado, le hemos instruido a ustedes y le hemos enseñado que el hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado fue crucificado, muerto y sepultado, y que ahora no tenemos un cuerpo de pecado, sino que tenemos un vaso de barro. Le hemos instruido y le hemos dicho que ustedes tienen una vida que venció el mundo, venció la carne, venció el pecado, venció al diablo, venció la muerte. Una vida toda poderosa, y que eso es lo que se tiene que dejar manifestar en nosotros. Le hemos instruido. ¿Cuántas instrucciones han recibido? Muchísima instrucción. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa instrucción? ¿Estamos haciendo caso a esa instrucción? ¿Estamos obedeciendo a esa instrucción? ¿Estamos tomando esa instrucción que se nos fue dada para vivir y manifestar, como dice, para saber cómo, dice, de tal manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más? ¿Se da cuenta? Hay que dejar de la hipocresía, la falsedad de lado y realmente vivir esta vida.
Algún día usted va a comparecer delante del tribunal de Cristo, no va a comparecer delante mío. Yo también voy a comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver, ahí vamos a recibir lo que es justo. Y usted podrá decir que la esposa de Cristo, que se va a ir en la primera fila, pero eso se verá en el día de la visitación del Señor. Por eso, hermanos amados, tiene que ser la exhortación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ahí está. Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, santificar nuestra alma, separar nuestra alma de nuestra vida anterior, de nuestros pensamientos anteriores. Eso es santificación. Separar nuestro corazón de los sentimientos y pensamientos que teníamos en Adán, en el primer Adán. Separar. La santificación es como la circuncisión, una vida de separación. Y esa es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Que ustedes puedan santificarse. Y bueno, y Dios nos da la santificación por medio de la palabra. Nos santifica, nos separa, ¿no? De lo impuro a lo santo, o a lo puro. De la verdad de la mentira. Del engaño a la verdad. Y así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es abstenerse de toda clase de mal, ¿no? Eso es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjese lo que le dice a los tesalonicenses, que os apartéis de fornicación. Y bueno, y la fornicación es algo que muchas veces creemos que está relacionado con las personas que no están casadas. Pero los casados también pueden cometer fornicación, ¿no? Los casados también lo pueden hacer. Entonces, cuando ellos fornican, adulteran, por ejemplo, fornicar es adulterar lo que es natural. Lo que es, por ejemplo, uno adultera la leche con agua. Está la leche y está el agua. Entonces uno adultera. La aguachenta le agrega algo que no tiene nada que ver con la composición de la leche. Le agrega agua. Es algo que fue agregado allí, que no estaba. Y bueno, y uno puede adulterar, qué sé yo, una nota en el colegio. No, le ponen un 1 y al lado le pone un 0. Y ya es 10 ahí ya adulteró. Porque no era un 10, era un 1. Y entonces, ¿cómo llegó a adulterar? Por medio de la fornicación. Fornicó, adulteró, ¿no? Lo que era en el principio tenía una forma, lo que tenía una manera en el principio. Entonces, cuando una persona casada adultera, fornica, es decir, agrega algo que no estaba allí, ¿no? Es decir, a otra persona, sea una mujer o sea un hombre, adultera, por medio de la fornicación. Es decir, que en el matrimonio el adulterio viene por medio de la fornicación, y el joven fornica, porque no puede adulterar, porque él fornica, porque no es casado, no hay nada allí. Entonces comete fornicación. Y entonces acá el apóstol Pablo, para los dos, tanto para el casado como para el soltero, dice: por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Porque nosotros ahora somos del Señor. ¿Cuándo fornicamos? Cuando permitimos al mundo ser parte de nosotros. Eso es fornicación espiritual. Ahora somos del Señor. Ahora nosotros, en vez de tener una relación con el Señor, tenemos una relación con el mundo, con los ídolos. Tenemos relación con
con las maneras que hay en este mundo. Bueno, eso es fornicación, porque cuando nosotros nos casamos con el Señor, nosotros nos casamos como una virgen pura. Estamos desposadas del Señor. Somos la desposada. Nosotros tenemos que mantener la virginidad hasta que se concrete la boda. Entonces eso va a ocurrir cuando estemos en la boda del Cordero, va a ocurrir que nosotros vamos a casarnos con el Señor. Entonces tenemos que mantener la virginidad, la pureza. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que no haya fornicación. Nosotros mientras que esperamos la boda del Cordero tenemos que guardarnos de toda especie de mal, tenemos que guardarnos de todo, de no agregar nada a nuestra relación con Cristo, ¿no? Por eso no podemos tener... ¿Cuándo fornicamos nosotros? Cuando tenemos una relación con el mundo, en alguna medida. Tenemos una relación con el mundo y estamos fornicando. Estamos pecando contra Cristo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una unión con uno que no es nuestro desposado. Bueno, entonces dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. Fíjese, esto es muy profundo. ¿No? Esto es muy profundo, pero ya tiene que estar en nuestro corazón tener a nuestra esposa en santidad y honor. ¿No? Tiene en respeto. Nosotros debemos respetar a nuestras esposas y no tratarla como cualquier mujer que pudiéramos encontrar en la calle. Una mujer que se regala por plata, por ejemplo. No, nosotros tenemos que tener a nuestra propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia. Fíjese, acá está hablando algo más. No en pasión de concupiscencia. Y eso tenemos que aprender, porque nosotros no caímos en esta vida sabiéndolo todo, sino que tuvimos que aprender. Venimos con la vida vieja y prácticas viejas en nuestra relación con nuestras esposas y las esposas con los esposos y así. No, pero dice, no en pasión de concupiscencia, dice. No para saciar la carne. No podemos tener relación para saciar la carne, en pasión de concupiscencia, sino que la relación que nosotros tenemos con nuestra esposa está declarada ahí en el capítulo, creo que en el capítulo, vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 7 o capítulo 11. El capítulo 7, hermano. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es decir, que tenemos un deber que cumplir. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer tiene que cumplir también con su deber conyugal. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, dice. Pero a veces se niega el uno al otro, y eso es algo terrible, eso, negarse al esposo o a la esposa, eso es algo muy, muy feo, eso, muy, muy desagradable. No os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, dice. Pero hay un tiempo que sí, que tenemos que negarnos, de mutuo acuerdo, por algún tiempo de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volveros a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y sí, somos incontinentes, por eso no nos hemos casado. Porque si no tuviéramos necesidad, no hubiéramos casado. Y nos casamos, sí, bueno, pero no. Sabemos que nos casamos por amor, pero también nos hemos casado por una necesidad que teníamos nosotros. Los dos. Entonces dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Vio? En santidad. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñárselo. Porque más si ellos se van al mundo y después vuelven a la iglesia, vienen con toda enseñanza que nada que ver. Y hay que enseñarle. Hay que enseñarle que la persona con la cual uno está la tiene que respetar, o lo tiene que respetar a uno. ¿No?
como dice ahí en el versículo, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. No puede hacer lo que quiera con la esposa, ni la esposa con el esposo. No, tiene que haber una sujeción, tiene que haber un buen entendimiento de para qué, por qué, no en pasiones de concupiscencia. Y entonces en amor tiene que haber. Tenemos que tener relaciones íntimas entre el esposo y la esposa porque nos amamos, ¿no? Porque nos amamos y queremos estar en uno. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno dice, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. Y ahora viene otro tema, porque punto y coma. En nada agravie ni engañe, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, dice. ¿Vio? Eso se acuerda cuando éramos legalistas, le engañábamos a los hermanos. Le mentíamos a los hermanos, le hacíamos creer cosas que no eran ciertas, ¿no? Engañar, eso es parte de la naturaleza satánica. Dice que el diablo le engañó a la mujer para que desobedezca a Dios. El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a engañar. Que ninguno agravie ni engañe, no a su hermano. Vamos a leer en la versión 1569, 4:6. Que ninguno oprima, dice, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. Mira acá la palabra oprimir, es decir, ser áspero con él, ¿no? Oprimirlo de una manera en que uno pueda tener un dominio sobre esa persona, ¿no? Y hacer lo que uno quiera con esa persona. No, que ninguno oprima ni engañe en nada, dice, a su hermano. Alabado sea el Señor. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y protestado, ¿no? Fíjese, tenemos que tener temor de agraviar a los hermanos más débiles de la iglesia, lo más sencillo de la iglesia. Hay que tener temor de esto, porque el Señor es vengador, dice, de todo esto. Si yo quiero agraviar a un hermano, tengo que ver si yo soy más fuerte que Dios, si yo lo puedo vencer a Dios. Yo no lo puedo vencer al Señor. Y después dice, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, ¿no? Sino a santificación. ¿Vio? Y para mí esta palabra inmundicia está relacionada con las pasiones, con las concupiscencias de la carne. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, ¿no? Tener una relación, tanto de hecho como moral, ¿no? Que no humilla a la otra persona, sino que tratarla con honor, tratarla con respeto. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, ¿no? Fíjese, desechar lo que Dios dice acá en la palabra, no hay que desechar, hermano. Nosotros, en la medida que la palabra, porque la palabra es luz y la luz nos hace ver lo que hay en nosotros que está mal. Entonces hay conductas que nosotros veníamos trayendo del mundo que no son las que agradan a Dios, sino que esas conductas no van en contra de lo que Dios quiere. Y ahora viene la palabra que es luz y nos hace saber, nos hace entender que lo que nosotros estamos haciendo está mal. ¿Y qué vamos a seguir haciéndolo? Entonces desechamos la palabra de Dios. Entonces ya no desechamos al hombre, sino a Dios. Y no podemos desechar a Dios. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjese, hermano, qué delicadeza, ¿no? Acá la vida íntima entre el esposo, entre la vida sexual del calzado, del soltero, es tratado acá en la Biblia. No es que los solteros, por ser solteros, pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen que hacer todo conforme a la voluntad del Señor, para que Dios los bendiga, porque
Todos necesitamos de la bendición de Dios. Dice, y también en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Vio? ¿De quiénes aprendieron ellos? El amor fraternal lo aprendieron de Dios, de amor entre hermanos. No, ¿cómo puede ser? Entre nosotros no tiene que haber ninguna necesidad, porque somos hermanos y nosotros tenemos que ocuparnos de los unos de los otros. Pero a veces hay necesidades. Gloria al nombre del Señor. A veces frente a la necesidad de un hermano quedamos mal parados. ¿Por qué quedamos mal parados? Si nosotros estamos orando, estamos leyendo la Biblia, estamos siendo instruidos y quedamos mal parados porque no estamos prestando atención. Solamente oímos, pero no escuchamos, porque para escuchar uno tiene que apoyar el oído en la puerta. ¿Vio? Ahora dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis aún más y más, otra vez más y más, ¿ves? Como en el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene a conduciros y agradar a Dios, abundéis más y más. Gloria al nombre del Señor. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, es sencillo entender. ¿En qué tenemos que estar preocupados? En estas cosas. En esto que Dios quiere, en que la voluntad de Dios se vea en nuestra vida, se pueda hacer una realidad en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, porque nos falta muchísimo. Quien les habla, por lo menos a mí me falta muchísimo me falta todavía. Pero bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos extendiéndonos hacia adelante, dice, cada día. Y que procuréis tener tranquilidad. ¿No? Allá está hablando a la iglesia. Y que procuréis tener tranquilidad, quietud, ¿yo? Y ocuparos en vuestros negocios, en vuestras necesidades, ocupados en vuestras necesidades y de trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Veo que acá la palabra no solo manda que nosotros tenemos que tener fe, sino que tenemos que trabajar también. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ya es un mandamiento, ya eso. De la manera que hemos mandado. Porque este mandamiento no es del hombre, sino es de Dios. A fin de que os conduzcáis honradamente. Pero porque si no trabajamos, entonces siempre vamos a estar necesitando. Si no trabajamos, ¿cómo vamos a saciar la necesidad de los hermanos que están pasando por situaciones difíciles? Si no, nosotros tenemos que amar el trabajo. El trabajo no es una maldición, como lo fue en el Antiguo Testamento. No, porque ahora entendemos que Jesucristo nos libró de esa maldición. Veo que el Señor le dijo, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Vio? Y eso fue parte de la maldición del hombre, entonces trabajaba con mucho sacrificio y con mucho sudor de su frente, él se ganaba el pan. Y todos decían que eso era la maldición. Y ciertamente que era parte de la maldición que Dios le había dado, pero después dice que Jesús, dice, orando en el Getsemaní, dice que también caía de su frente, ¿no? Sudor o lágrimas, porque él había orado, ¿no? Por lo que tenía que experimentar, y dice que cayeron de sus ojos lágrimas como de sangre, el sudor, ¿no? Y entonces ahí vemos nosotros que por medio de aquella oración que Jesús hizo, ¿no? Él nos liberó
de esa maldición, porque Él llevó esa maldición a la cruz del Calvario. La llevó, esa maldición que Dios le dio al hombre, la llevó a la cruz del Calvario. Es decir, que la sangre de Jesucristo logró, el ruego que Jesucristo hizo en el Getsemaní nos liberó a nosotros de que el trabajo sea parte de una maldición. Ahora, sino, ahora es parte de un bienestar que nosotros tenemos que alcanzar. Pero sobre todo el trabajo que nosotros hacemos, según lo que yo entiendo en la palabra del Señor, es para ayudar a aquellos que más necesitan. Esa es la función del trabajo. Y también para poder sostenernos nosotros mismos y sostener a nuestra familia. Pero ya el trabajo no es una maldición, sino que para nosotros es un medio de bendición para nosotros. Porque Dios nos bendice con el trabajo, ¿no? Nos da esa capacidad, nos da esa salud para que trabajemos, para compartir con aquellos que tienen necesidad, no solamente para tener para nosotros. Por eso dice ahí, en el versículo 11, que procuréis tener tranquilidad. ¿Y cómo vamos a tener tranquilidad si tenemos necesidad? Y ocuparos en vuestros negocios. Cada uno tenía su negocio, seguramente ahí en Tesalónica, y trabajar con vuestras manos, de manera que os los hemos mandado. Hay muchos hermanos que no quieren trabajar, que quieren vivir sin trabajar. Pero eso es un error, hermano. Yo le digo que es un error. El trabajo es una bendición. Usted, por medio del trabajo, usted va a tener para sostenerse usted, va a poder para sostenerse a su familia, y va a poder tener para sostener la iglesia, para que el evangelio corra, va a poder tener trabajo para tener un bienestar en su casa, pero sobre todo para ayudar a aquellos que necesitan. A fin de que os conduzcáis honradamente, ¿vio? Quiere decir que sin el trabajo no se puede proceder honradamente. Porque claro, una persona que no tiene trabajo, ¿qué hace? Y tiene necesidad. ¿Y cómo soluciona el problema de la necesidad? Y robando, haciendo cosas que no convienen. Robando, matando gente, adueñándose de lo que no le pertenece. Que el Señor me ayude, hermanos amados. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es clarito, hermano. Ese es el consejo que Pablo le daba a los tesalonicenses, ¿no? Usted, hermano, tiene que trabajar. Tiene que estar ocupado en su trabajo, lo que sea. Lo que usted trabaje, a lo que usted se dedique. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Dios nos está bendiciendo con el trabajo. La maldición que estaba sobre nosotros por el trabajo, la llevó Cristo a la cruz del Calvario y la quitó del medio. Y entonces Pablo dice, siguiendo con el capítulo 4, en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que se han ido, aquellos hermanos que están descansando. No queremos que ignoren acerca de los que duermen. Y acá Pablo le empezaba a traer claridad con respecto a eso, a los que durmieron, a los que murieron, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Vio? Y sí, la gente se entristece demasiado si no tiene la esperanza, pero cuando uno tiene la esperanza, no se entristece demasiado, porque uno tiene la esperanza de que se va a volver a ver con esa persona. No, nosotros no sabemos si vamos a reconocer a los seres queridos que partieron antes que nosotros. No lo sabemos. Yo no sé si lo voy a reconocer a mi papá o a mi mamá, a mis hermanos que han partido. Yo no sé. Pero acá dice que no tengamos ignorancia sobre eso. Que tengamos esperanza, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Eso ya pasó una vuelta.
Los que durmieron en el Antiguo Testamento los trajo Jesús a la vida nuevamente. Los resucitó a ellos. Eso está en Mateo 24, 44. No, fueron resucitados los muertos del Antiguo Testamento, fueron resucitados, ¿no? Y después fueron trasladados al cielo. Bueno, traerá, Jesús dice, traerá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no adelantaremos a los que durmieron, no precederemos a los que durmieron. Primero están los que durmieron en Cristo. Hay muchos que durmieron, pero no que durmieron en Cristo, murieron sin Cristo. No se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a aquellos que durmieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice, ¿no? Con una voz de un alcance y de un poder terrible, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿no? Porque Él va a abrir su boca y va a salir una voz dentro de Él, que los muertos, ¿no? Que los muertos van a escuchar la voz del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los primeros que van a resucitar? Los muertos en Cristo, los vencedores. Porque muchos no mueren en Cristo, muchos mueren en la carne, aunque son salvos, o muchos mueren amando al mundo, o muchos mueren apartados del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mueren, entonces ellos no se van a levantar con Cristo. Por lo menos en la primera fila no. Luego nosotros los que vivimos son los verdaderos, aquellos que realmente estamos rendidos de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestra alma, al Señor, los que vivimos en Cristo, los que nos congregamos, los que obedecemos su palabra, los que vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está. Nosotros seremos arrebatados. Es decir, en una milésima de segundo, no vamos a ser arrebatados de este cuerpo, porque este cuerpo es un cascarón. Vamos a salir de este cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. No, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el mismo momento que ellos son resucitados, nosotros somos arrebatados en las nubes, ¿no? Para recibir al Señor en el aire. Ahí esos temas se tocan después separadamente para explicarlo con más exactitud. ¿No? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Vio? Y siempre es para siempre. Seremos trasladados allá al cielo para estar siempre con el Señor. Imagínense qué será eso. Nosotros tenemos una pequeña luz de lo que ahí va a suceder, pero estar ahí me supongo que va a ser algo completamente diferente, mucho más glorioso. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ahí está. ¿Cómo nos alentamos los unos a los otros? Jesús viene pronto. Jesús viene a buscar a su esposa. Jesús viene a buscar a su iglesia. Y si no viene, hoy vendrá mañana. Y póngale que yo muera antes que Jesús venga. Pero ¿en qué fila yo quiero levantarme? Ahí está el asunto, porque ya lo vimos en 1 Corintios 15, ¿no? Del versículo 23 hasta el 45, hemos visto las diferentes filas, las diferentes carnes, las diferentes glorias. Ahora, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, de que yo
no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis, hermano, necesidad de que os escriba. Pero acerca de los tiempos, ¿no? De las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, ustedes han sido instruidos ahí, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Eso para aquellos, ¿no? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos somos hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás que no tienen, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Gloria al nombre del Señor. Voy a mirar la hora, hermano, porque no quiero pasarme de la hora. Tengo el tiempo para saludarles. Mañana, si Dios quiere, terminamos este libro de Primera de Tesalonicenses. Entonces, la venida del Señor es un tema que nosotros siempre tocamos y siempre vamos a seguir tocando. Y que no quiero darle tanta subrayarlo por así como tema importante, sino que el tema es importante, es cómo nosotros tenemos que andar, con qué corazón tenemos que andar, ¿no? Qué conducta tenemos que tener, adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa, ¿no? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿no? Todo tenemos que ver eso es importante, porque tenemos que dar testimonio de Dios. Hoy Dios demanda que nosotros somos los actores de este tiempo, somos aquellos que vivimos en esta época, en este lugar, y a nosotros se nos va a demandar, ¿no? Se nos va a demandar explicaciones qué hicimos nosotros en el tiempo de vida que estuvimos acá en la tierra. Y vamos a ser recompensados conforme haya sido nuestra labor. Por eso, hermano, yo le exhorto a la iglesia que cambien el corazón, que dejen el corazón de piedra, ¿no? Que dejen el corazón del hombre viejo, de la primera creación, y que acepten el nuevo corazón que Jesucristo le está dando a ustedes. Y que nos movamos con ese corazón puro, santo, ¿no? En medio de nosotros y para con las personas. ¿No? Hay a veces que nosotros mismos nos provocamos a la guerra, en vez de provocarnos al amor y al amor y a las buenas costumbres. Nos provocamos a la guerra, pero no de una manera directa, sino de una manera indirecta. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todo, hermano. Primeramente, ¿quién les habla? El Señor me ayude cada día a poner en práctica esta palabra que es tan preciosa y maravillosa y que nos va a llevar a nosotros a alcanzar la primera fila del arrebatamiento. Les mando un abrazo, el Señor les bendiga, sigan orando por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes, hermanos amados. Y bueno, les abrazo en el amor del Señor. Mañana estamos en reunión, porque mañana tenemos, día miércoles, tenemos de 6 a 18 horas hasta las 20. El Señor les bendiga y nos estamos viendo, hermanos. Un abrazo fuerte. Gracias a la hermana Estela Blanco que se comunicó. Gracias por el saludo, hermana. A Nico, Señor te bendiga, amado hermano Nicolás, y a la hermana Mari Vargas.
El Señor le bendiga grandemente. Gracias, hermana, por estar comunicada. Un abrazo. Sigan orando por nosotros, hermanos.